Hola, estamos en el foro Escenas en Marcha, Performance en Manifestaciones Callejeras. Vamos a participar, quien les habla, Jimena Garrido. Yo trabajo con investigaciones socioteatrales desde el Instituto de Humanidades de la UNC, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí trabajo con una beca postdoctoral de CONICET. Y también van a participar Luciana Maltés de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja, y también Julia Giraudo desde la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, ellos van a contar más sobre sus experiencias también como parte del equipo de investigación a cielo abierto. Y nos interesaba en particular traer en este encuentro esta temática de intervenciones en marchas, escenas en marchas, porque nos parece también importante en este contexto donde se vuelve a poner en juego los usos de la calle como forma de expresión colectiva, de manifestación y de protesta. Nos parece importante también volver a pensar en nuestras prácticas, en los saberes que están en juego y también en la historicidad de esas prácticas. Entonces, un poquito vamos a proponer pensar estas escenas en marcha desde las categorías que ofrecen los estudios de la performance. También vamos a traer algunas reflexiones de otros campos, como la sociología, el teatro, la danza, la antropología. Pero para empezar, queríamos traer este concepto que propone Richard Schechner desde los EP, de los estudios de la performance, que es pensar estos eventos, estas performances como conductas restauradas que nunca son igual a lo que repiten. Entonces, esta definición de performance es una categoría analítica que nos permite leer cualquier acto social. Si bien está ligado a las performances artísticas, se despegan un poco de ellas para pensar cómo cualquier manifestación que nos interese analizar, podemos leerla como una cita de otros eventos que sucedieron antes, pero que a la vez que ponen en acto digamos, esa repetición, esa cadena de citas, también es un evento singular, distintivo, que se va a despegar de aquello que está repitiendo. Entonces, en este caso, queremos pensar estas escenas en marcha como repeticiones que también desplazan aquello que han aprendido a hacer en la calle. Una de las formas que nos ofrece Richard Schechner para pensar estas performances es a través de sus fases. En este sentido, algunas de sus fases podemos pensarlas como las preparaciones, las representaciones en acto y sus repercusiones. En cuanto a las preparaciones, una de las, digamos, todo aquello que hacemos antes de que la performance suceda, podíamos notar en nuestras propias experiencias, y acá yo me voy a basar un poquito en una de las últimas performances que participamos con Luciana, que fue para el 8M en Córdoba, con el grupo Yainonas, y en esas preparaciones, de alguna manera podíamos notar, en cuanto, por ejemplo, a los usos del tiempo, que generalmente se preparan en un lapso de tiempo relativamente cerca al evento, unos días antes, empiezan a circular a través de redes de amistad y redes de compañerismo, empiezan a circular algunas propuestas, invitaciones para hacer algo en la marcha. Estas propuestas se ligan a experiencias anteriores en otras marchas o en otros eventos como carnavales, intervenciones callejeras o espectáculos compartidos. A partir de esa convocatoria, generalmente se hacen una o dos reuniones que sirven para pautar algunos guiones básicos de acción y también algunas formas corporales de participar en esos guiones, así como también se definen algunos vestuarios, maquillajes y otras preparaciones corporales. En esas preparaciones podríamos destacar como otra forma repetida, compartida, que hay un fuerte uso del reciclado de materiales. Entonces, cada una lleva generalmente, no siempre todas, pero llevamos una bolsa con, se podría decir, cachivaches, restos, valijas con trastos, y eso se pone generalmente en el círculo y a partir de lo que aparece se van
proponiendo formas de usarlo. También hay una fuerte circulación de objetos, te presto, te doy, probate, dame, que forman parte de las formas de producir, donde lo que se busca también es generar alguna imagen que extrañe la forma cotidiana que tenemos de habitar la calle. En cuanto a los guiones que se preparan, generalmente son de carácter bastante simple, pero se hacen algunas pautas y a veces, en el caso de esta manifestación que queríamos contarles un poco, se hacen algunos ensayos, que a veces no logra todo el grupo reunirse en esas reuniones, entonces también hay dimes y diretes a través de las redes sociales que aparecen como un fuerte aglutinador actualmente para la organización de estas manifestaciones. Esas reuniones, que suelen ser 2 o 3 previa a las marchas, luego continúan con una preparación en lo que conocemos como las horas antes de la performance. Generalmente 2 o 3 horas antes nos reunimos en un espacio también público y abierto a prepararnos, a concretar nuestros vestuarios, nuestros maquillajes, a terminar de definir algunas acciones y a ponernos y hacer el calentamiento. Que siempre implica, además de conversaciones, algunas acciones corporales que nos van a poner el cuerpo pronto para salir a la escena. Eh, Luego vienen Sí, los momentos de... ¿Sí, Lu? sí, como solamente querer ahí hacer un pequeño condimento a lo que decís. Cuando propusiste estas preguntas, yo también me puse a pensar en este momento de las previas y sobre todo trayendo más a la memoria estas últimas 3 marchas más icónicas de este año, o 4, desde la ley a la aprobación de la ley ómnibus, el 8M, el 24M y por la educación pública. En todas notaba una cosa, más allá de esto que contabas tan particular y que me parece que también hace en muchos casos, estos preparativos, el puesto a punto del maquillaje, de las pautas, de la organización espacial, de hacer comunidad de alguna manera también. A mí me parecía que en la preparación una cuestión que estaba siendo como muy importante y que no quería hacerlo dejar pasar por alto, que es que ya sea la forma que ha tomado cada una de estas intervenciones, ya sea más presencial, por redes, con intercambios, con partes, porque hemos tenido distintas, algunas personas se encontraron presencial, pero otras se seguían sosteniendo desde una virtualidad. Había una fuerte implicación colectiva del diálogo sobre lo que se quería construir, de alguna manera. Entonces, algo de hacer correr la voz y que las propuestas se sumen. Por ejemplo, voy a decir ejemplos concretos y rápidos. Para la primera, después de que sube este gobierno, se organiza en Córdoba toda una asamblea de artistas que se llamó Cordobazo Cultural, y todo el eje de artistas se separa por comisiones. Entonces cada comisión tenía toda una organización, una logística que se virtió después en un drive colectivo, y eran muchísimas personas, 100 personas, 100 artistas tratando de organizar una intervención colectiva y algo de el ejercicio asambleario de alguna manera o de diálogo colectivo. Me parece que más micro o más macro fue algo que vi que fue transversal a cada una de estas prácticas. En el que traes del 8M con Shainonas, que fue una invitación más de grupalidades más pequeñas, más de amistades, de circulación del territorio, que se activó en el grupo de Sierras Chicas, que más por redes de WhatsApp, para las interesadas se armó un grupo, nos juntamos en un espacio comunal, un domingo muy temprano y demás. Igual hubo algo de la circulación de la palabra y de las ideas, como en esa práctica, ¿no?
colectiva que me parece, la vengo viendo y me llamó mucho la atención la diferencia que tomó en cada uno de los casos. Solo como para terminar esta idea, en la de la educación pública sucedió algo muy fuerte para mí, que es que nos pide de alguna manera al equipo de investigación, se nos pide desde la institución si no queríamos participar representando de alguna manera a la institución. Y al mismo momento, la asamblea de estudiantes, por su cuenta, deciden que querían hacer algo. Entonces, nos mancomunamos y estudiantes por un lado, juntándose, y nosotros desde el equipo generando ahí todo destinando una hora de la trama del equipo a pensar ideas para, y a la vez también estando en comunicación, a veces inclusive a distancia, porque Juli está en Sao Paulo. Entonces, eso, cómo esta necesidad de estar en este momento, por lo menos así lo percibimos desde esta realidad y desde el equipo, de estar dentro del mundo manifestaciones, desde la especificidad, desde la experticia, desde nuestra convocatoria, digamos, específica del mundo dancístico, teatral, artístico, cómo nos lleva a generar estrategias posibles para esa colectividad. Eso, pequeñito. Bueno, sí, y otra cosa que también podríamos destacar, que lo recordaba cuando lo decía recién, nos juntamos un domingo, cómo estas preparaciones siempre se hacen en la tensión entre ciertos deseos de participar mancomunados en estas intervenciones, al mismo tiempo que aparece la idea un poco del sacrificio, como fue ese domingo a la mañana lluvioso, que era como nos vamos a juntar así, pero no hay otra opción, digamos, las personas generalmente con todas sus vidas intensas y repletas de actividades, a veces también la idea de el sacrificio para lograr hacer esa tarea común aparece como otra opción, digamos, otra manera de crear repetida, ¿no? Como también el no llego, el no sé si voy a poder, el pedir ayuda también en esas condiciones tan apretujadas para la creación. Bueno, después, digamos, podemos conversar sobre el otro momento, que son la representación en sí, que podríamos destacar acá como también por un lado, al ser marchas, podríamos leer estas intervenciones con la imagen que también nos ofrece Jegner de las performances ligadas a las peregrinaciones, donde hay ciertos recorridos con ciertos puntos establecidos donde sabemos que vamos a pasar, pero también hay un camino que no está definido en su paso a paso. Y, y se generan una especie de mapas reconocidos, pero también inestables, porque ninguna marcha es igual a otra anterior, aunque todas esas anteriores nos enseñaron a leer cómo habitar esos mapas de marcheros. Y digamos que nos permiten, sin tantas pautas, poder llegar a acuerdos comunes que implican poner el cuerpo y transitar la calle a partir de esas sabidurías previas. A la vez que reconocer un territorio y volverlo a habitar, que es habitar la calle, es habitarla con movimiento, es habitarla musicalmente, es caminarla, es bailarla, pero también es pensar en sus alturas, y acá recuerdo, bueno, una de las intervenciones cuando eh, eventualmente me paré sobre, digamos, una especie de tarima que había en la vereda y quedé como más alta que el resto de la marcha, y eso provocó una mayor visibilidad de este traje disruptivo de superhéroe que llevábamos, y tengo ese recuerdo de ver miles y miles de sonrisas que mientras marchaban se sorprendían también por esta imprevista superhéroe que había logrado ese efecto
a partir de elevar, digamos, el uso de la calle y quedar en un nivel, digamos, medio sobrevolado respecto a la acera. Y en cuanto también, no solo los mapas, sino también otra categoría que me parece que está buena para pensar acá, son los repertorios de acciones, ¿no? Esta noción que también viene, la traemos un poco de Diana Taylor, los estudios de la performance, cuáles son los modos de mover y los modos de estar que se ponen en acto en esas marchas, que realmente son conocimientos, los repertorios pueden pensarse como conocimientos que se transmiten cuerpo a cuerpo. Entonces, hay algo acá que se disputa, ¿no? Al archivo, que vendría a guardar, bueno, ciertos tipos de archivo, que serían un conocimiento que se vela y se guarda a partir de su conservación y su quietud. Acá el repertorio se resguarda a partir de su movimiento. Eh, y, y hay, si bien se pautan ciertas formas de moverse, de andar, de avanzar, también digamos, en el juego se van escuchando gritos, cuerpo a tierra, hay algunas pautas previas también que se ven, pero habíamos, ¿cómo eran, Lula, las indicaciones que teníamos para tirar bolas, tirar patadas, Sí, arrinconarnos, desplegarnos? Había ciertas pautas corporales, pero que si no hubiéramos tenido ese conocimiento compartido común previo, tampoco hubiéramos sabido cómo resolver esas formas de habitar la calle. Entonces eso sí, implicaba que habíamos tenido clases compartidas, performance compartidas, eventos sociales que hacían que nosotros pudiéramos entendernos con solo un grito, una mirada, que siempre también hay algunos cuerpos que funcionan más como guías en ujú, estas trayectorias. Eh, sí. Me parece que en particular con eso que traes, Jime, hay algo hay como una tensión dialogando, por lo menos en varias de las intervenciones que hemos participado, las tres que estamos acá, hay una tensión entre un conocimiento previo, ese conocimiento previo a veces bastante más poco nombrable, ¿no? Del saber propio del hacer escena y del estar siendo vista, como en general, pero también a veces saberes previos específicos, cómo generar una espacialidad específica, cómo generar tensión, cómo generar, cuáles son los lugares que nos resultan eficaces o más potentes dentro de la movilización. Y creo que eso es un saber que vamos construyendo con el tiempo de hacer y hacernos una y otra vez en las prácticas de habitar la manifestación desde las intervenciones, en particular la de 8M con esta propuesta de ser superhéroes. Me parece que tenía muchas, las armamos ahí en el momento, entre todas, pequeñas acciones que tenían que ver con el mundo del clown, y buscamos algunas gestualidades del momento, que tenían que ver un poco con la coyuntura y la situación de lo que estaban pasando. Eh, de hecho, era Milei, era un llamado y era como tirar bombas, creo. Estábamos todos como en clave bastante interna y graciosa del chiste en relación a eso. Y sí, estábamos jugando con la idea del superpoder, y bueno, había algo en relación a nuestros escritos y a cómo interpretar a las personas, eh, y a esta producción de agarrar algo que ya venía siendo parte de la comunidad que marchaba por el 8M, como la canción de La Mar Estaba Serena, y reducirlo a una situación específica, que fue esta noticia de que se sacaba o se prohibía usar el lenguaje inclusivo en las instituciones, y trabajar con la L, Meres 3RN, bueno, como unas situaciones del contexto, de la coyuntura y de la situación específica, dialogando ¿no? Como con la historia
de la propia comunidad haciendo marcha, de alguna manera. No sé si te respondí, Jimé, pero bueno, Sí, se me está bueno. vino No, todo está eso. bueno también como contar cosas concretas para quienes no estuvieron ahí, poder hacer bajada de todos estos conceptos que vamos nombrando, bueno, de qué se trata, cuáles serían esos saberes o si hay estrategias específicas que, digamos, que ya se convirtieron en saberes de cómo ocupar esos espacios, cuáles serían para nosotras, ¿no? Como por ejemplo eso que conversábamos sobre, bueno, acá hacemos lo charlaba recién sobre el uso de las alturas en el espacio, bueno, podríamos pensar en los ritmos también, hay ritmos que también resultan más oportunos, como estos de pensar en momentos de efervescencia y momentos de calma, porque no se, por las duraciones tampoco se pueden sostener siempre el mismo ritmo, entonces esta cuestión cíclica también que aparece como una forma posible de habitar, el estar juntas y por momentos también desparramarnos, congregarnos y desparramarnos. Son todas formas que vamos capitalizando como, digamos, maneras efectivas de estar ahí para, bueno, para poder también tener como incidencia, visibilidad, para poder compartir esto con otras personas que también para eso vamos a la calle. Bueno, y para no hacerlo tan largo, finalmente el tercer momento del cual queríamos un poquito hablar, que son las repercusiones, ahí, bueno, siempre cuando termina la marcha también viene todo un momento de enfriamiento, que también lo propone Schengler, pensar, bueno, cómo salimos de la marcha. Ese día creo que llegamos a la fuente, tomamos unas fotos, conversamos con amigues que nos encontrábamos, un grupo después se sentó a comer choripán en la plaza. eh, y algunas fuimos volviendo, organizándonos para volver en autos compartidos y demás. También el cómo llegar y el cómo irse se vuelven formas, también formas repetidas y formas conocidas de cómo llegar e irse de estas escenas en marcha, que generalmente también son activando esas redes, las mismas redes afectuosas con las que, digamos, empezamos a organizar el evento. Y sobre las repercusiones podríamos pensar varios planos. Hay algunas repercusiones más inmediatas y otras quizás más a largo plazo. En cuanto a las más inmediatas, podemos pensar en la circulación de las fotos por las redes sociales, en los comentarios también por redes sociales. Generalmente no es que en este momento se habla por teléfono para comentar lo que pasó, sino que todo transcurre más a través de fotos, mensajes y comentarios, en WhatsApp, en Instagram, sobre todo, por lo menos son las redes en las que, digamos, más hemos trabajado este grupo sobre el cual ahora estamos contando. Y también se generan, además de eso, se generan recuerdos para las personas que participamos, lugares de pertenencia, también se generan espacios de reflexión que nos permiten hacer ponencias o participar de foros como es este caso. Y también podemos pensar en las repercusiones más a largo plazo, que es ahí es un lugar para generar valores comunes, valores compartidos, sentidos compartidos que nos permiten estar con otros y tener también orientaciones para la vida, para la vida. Y en ese sentido, no solo se generan valores comunes, en este caso de cómo evitar colectivamente la calle, volviendo a poner en valor el espacio público y el cuerpo colectivo, sino también se empieza a valorar, digamos, se vuelve a valorar el arte como posible medio para la transformación social, pero también se generan redes de sociabilidad, redes de trabajo, y hay algo que propone Guadalupe Díaz Ardoy en un trabajo que ella llama Somos el Monte que Marcha, una etnografía sobre intervenciones artísticas en la ciudad de Córdoba, que hace una lectura también eh, cercana a la que estamos haciendo acá, que dice que también bailando, esto lo cito de su trabajo, bailando en las intervenciones se construían una serie de preceptos morales. Por ejemplo, no buscar protagonismo, tener compromisos, ser críticos y críticas. Ese ideal de lo comunitario se le exigía a los participantes. En las intervenciones se consideraba que los individuos debían ser menos protagonistas, del mismo modo que el territorio debía ser menos privado. Entonces, podemos pensar cómo en estas instancias también se generan no solo los espacios de trabajo, sino también redes
digamos, redes morales que nos acompañan, y redes de trabajo, y esto de pensar que, por ejemplo, como el no protagonismo, también se puede a veces, digamos, relativizar o matizar, porque en estas redes sociales siempre hay, digamos, algunos personajes que tienen las sabidurías más añejas quizás, o más experiencias, que también van enseñando a otras cuerpas a cómo habitar en esas manifestaciones, cómo hacer uso de la calle. Entonces también son lugares de transmisión de saberes o para volver al concepto anterior, de reciclado y fortalecimiento de ciertos repertorios que al ponerse en acto también son momentos de reflexividad donde se modifican. Entonces, bueno, una de las repercusiones que hablamos eran, por ejemplo, las apariciones de bitácoras, que no sé si quieren que sigamos por ahí. Sí, pero perdón, no. Voy a hacer una pequeña digresión, una tangente, porque, porque me parece importante darle ahí también un poquito, conversar un poquito con Juli en relación a estos saberes que traes y a estas pactos de alguna manera o puestas en valor de éticas posibles de acción de las grupalidades. Me parece que de alguna manera estamos estudiando, teniendo un poco en diálogo con coreógrafos que están estudiando también danza, la danza y la manifestación, pensando la danza desde un lugar coreográfico, pero expandido a nivel de los movimientos de los cuerpos en la sociedad, no solo de los cuerpos teatrales o los cuerpos dancísticos. Y en esos estudios veníamos preguntándonos con el equipo a cielo abierto, que somos un equipo de investigación experimental en prácticas laboratoriales del espacio público, nos veníamos preguntando las tensiones posibles entre lo que este colectivo que se llama la Liga Tensa trabaja como ensayo y como práctica. Y dentro de la manifestación estamos como un poco jugando en qué momentos estamos ingresando más bien en una especie de repertorio o reproducción de, de, de acciones ya practicadas anteriormente y que se ponen en práctica en la calle, y cuando se establece una práctica específica dentro de la calle. Y dentro de eso, de alguna manera, nuestro trabajo viene haciendo unas pequeñas tensiones en donde, por ejemplo, de todas estas últimas fotos que hemos estado viendo, que fue en defensa de la educación pública, fue una intervención construida, como dije antes, con los estudiantes, con el equipo de investigación, y fue ideada por todos, pero la puesta de cuerpo, o sea, desde que inició la manifestación hasta que terminó, mejoró considerablemente. Se armó una estructura, se solidificó la estructura y empezamos en ese ejercicio de la práctica y en la escucha colectiva y también con cada espectador que iba sucediendo en cada vez que lo hacíamos, empezó a tomar más fuerza y más valor, y de hecho se iban complejizando de alguna manera algunas acciones que, tomado desde un lugar de práctica, encontraban su especificidad. Por ejemplo, llevar el libro en equilibrio, caminar con un libro acá en equilibrio. Y empezó algo que era muy simple, empezó a tener la profundidad del hacer y del repetir, empezó a tener más potencia y más significaciones, más expansiones dentro de esa simbología, por ejemplo. Y de repente era solo caminar, después caminar con un puño, después caminar con las manos, después sonó el himno, y así se iba como profundizando de alguna manera. No sé si ahí, te cedo la palabra, Juli, porque me metí. Sí, no, ahí cuando la escuchaba a la Jime pensaba algo que tiene relación con esto, que es que quizás, por lo menos escuchándola, entiendo un poco que esos momentos no son tan separados entre sí, y como lo que estás planteando, Lu, de
esta atención de la apertura a una escucha en la situación de lo que está sucediendo, empieza a generar algo que las repercusiones también me parece que suceden simultáneamente con la puesta en escena. Entonces ahí es donde se empieza a construir un poco esto de llevar una propuesta, llevar un saber hacer, una práctica, y toma sentido en la construcción colectiva de la manifestación. Eso es un poco más lo que pensaba en relación así como a la repercusión y a los momentos. Y un poco escuchándote, Lu, también me parece que la, la preparación, por ahí cómo la estamos trabajando en el equipo, tiene que ver no solo con tomar decisiones y con saberes hacer como de acciones, de partituras, coreografías, sino también con preparar esa permeabilidad y empezar a entrenar más una atención y una escucha a la situación. Y esa es como Ujú. una especificidad de la preparación que estamos buscando ahora, me Ujú. parece. Y quizás también tiene que ver con esto de menos protagonismo, quizás, porque entonces Ujú. como la acción de llevar una propuesta a la manifestación se replica un poco más con esas resonancias que suceden en el momento. Y un poco lo que me contaban, ahora estoy un poco de lejos, participando de otra forma, tengo referencias a otras manifestaciones y marchas que participé, pero cuando me contabas que de repente había gente que iba a abrazarles en la marcha del 24, y cómo me parece que la intervención empieza a ser mucho más grande que eso que se pensó cuando se permeabiliza en esa escucha. Y la Ujú. partitura se abre también. Total, Em, total. Voy y a algo dejar de que compartir pantalla para que compartas, Jimé. Seguí, está seguí vos. compartiendo Jimé, creo. Sí, Em, acá estoy compartiendo, Lu, se ve Ah, que estoy genial. compartiendo. Si querés, Lu, podés, como estoy compartiendo justo las imágenes del último 8M con el grupo Yainonas, si querés podés leer algún pedacito también de la bitácora que creaste De una. después del evento. Ok. Igual, mientras la busco, sí, estaba Juli por terminar una idea, ¿verdad? no, recién me acordaba algo que mientras hablaba la Jimé y las dos, me acordaba de experiencias que eran un poco diferentes porque me acordé de una experiencia particular en Sunchales, que es donde yo nací, que son 30.000 habitantes, una ciudad de 30.000 habitantes, donde no hay una cultura de marchar en la ciudad, pero en los últimos años empezó a haber un grupo feminista eh, que empezó a militar, y me acuerdo un Ni Una Menos, en el que yo estaba ahí, y entonces generamos era un grupo muy pequeño, y cómo es diferente también en el contexto y en la situación, y generamos como una intervención, pero que tenía que ver con compartir una práctica y, y construir ese saber hacer en el momento, porque éramos 20 personas. Entonces, no, me habían convocado para intervenir. Y yo sentí que perdía fuerza yo ir a mostrar algo, y que me interesaba más cómo construir con las personas que había. Entonces, me acuerdo que guié una práctica que tenía que ver también como con esto de abrir cierta sensibilidad y de compartir una construcción colectiva eh, corporeizada también. Y fue súper potente, como desde otro lugar.
me parecía, lo recordé ahora, no lo había elaborado, pero me parecía que también está bueno pensar como lo diferente que son la dimensión que tiene la marcha en la que uno va a Mm. intervenir y va a estar. Bueno, sí, retomamos entonces la idea de poder contar de alguna manera este universo de repercusiones de las distintas manifestaciones y las distintas formas de repercusión ahí conversando. Em, con el equipo nos hemos tomado algunas tareas que dialogan también con otros colectivos y tiene que ver con hacer una bitácora sobre cómo nos fue y cómo transitamos la manifestación. Y yo quería leer mi bitácora después de la manifestación de las fotos que estamos viendo, del 8M, porque de alguna manera fue muy significativa a nivel personal, entonces en alguna repercusión más micropolítica. Queríamos terminar con eso. Y quería leer una pequeña cita que me gusta sobre el texto Improvisar entre murmullos y gritos, sobre la situación y la percepción, que dice: no solo somos personas que van a la manifestación, sino que la manifestación es lo que nos va haciendo personas. Me despierto cansada, pienso, ya no tengo el aguante de cuando era joven, que desfilaba cuadras y cuadras, saltando, bailando murga. Esta vez superheroínas del subdesarrollo. Una vez más, salimos a la calle. La gente nos sacaba fotos. Claramente éramos graciosas, nos divertimos, estuvimos en manada. El saber callejero no se olvida. No dejo de pensar estrategias compositivas cuando estoy adentro. A veces no se puede. En el inminente aún necesitamos más experticia y técnica general, un conocimiento grupal. Otras veces con lo transitado alcanza y sobra. Volví a sentir la complicidad de miradas, la aprobación, las sonrisas de mujeres y niñas, las ganas, ir con ganas, correr para marchar juntas, las ganas inmensas de encontrarnos de nuevo. Esta vez viví con muchísima alegría la marcha de las amigas, de ser el hazmerreír, de tener habilitada la pavada. Hacía mucho no me pasaba la preciosa vivencia y sensación de habitar el presente, de suspender cualquier otra cosa. Hoy me di con mensajes de WhatsApp que tenía desde ayer y no toqué el celular por 21 horas seguidas, porque todas esas horas estuve con mis amigas haciendo lo que queríamos, seguras, tranquilas, unidas y hermanadas por cuadras y cuadras de mujeres. Esta vez no me vi con todas, porque éramos tantas que no nos encontramos. Y ahora, un día después, cansada, levantarme para poder ver en redes los otros lugares, las repercusiones, los posteos, las notas de los amigos, de los medios amigos. Cómo querer prolongar esa fiesta de irreverencia y de real libertad, de tomar las calles para poder decir en colectivo, de respetar los tiempos, las diferencias, unirse a las consignas de las demás, esa experiencia extática, si las hay, de los cantos al unísono, rituales con los que nací y con los que quiero vivir toda mi vida, en la calle, en una rueda de medicina, en una obra, sentir el coraje, sentir la confianza de creer en algo y defenderlo. Te da orgullo y te da sentido de vida. Les deseo a todos sentido de vida. Yo renuevo los votos con la calle a menudo. No es ingenuo ahora, se viene un año aunque va a ser extenuante. A la calle, la calle te exige mucho. Es cansador el asfalto. En términos eh, materiales, realmente demanda mucha más energía vital que un pasto. Es por eso que precisamos ser manada, para que con tambores, cantos y miradas cómplices nos sostengamos, para que la exposición se multiplique y redoble apuesta siendo tejido, trama vibrante. Hicimos marea ayer, y todas las veces que marché, con 8, 14 y 21 años, todas las veces que fue más el desgaste, que éramos pocos, que éramos jóvenes, el eco de cada marcha vive en mí, cada encuentro, y como frase de encuentro, también de enojo, esta vez fue: nos vemos en las calles, casi como una promesa y un desafío.
Bueno, gracias, Lu. Me parecen una linda manera de terminar. Así que Gracias. gracias por el encuentro, la posibilidad de pensar y de volver a apostar por esos repertorios comunes que nos permiten estar juntas y, y reflexionar cuerpo a cuerpo cómo habitar los mundos presentes desde los diferentes lugares, como dice la Juli. Gracias a todas. Gracias.